Hola chicos, bienvenidos a la última clase de repaso de los grupos, análisis de los grupos sintácticos. Si recordáis, en las sesiones anteriores nos centramos en el grupo nominal, en el grupo preposicional, el grupo adjetival y el grupo adverbial. Hoy lo completamos con el grupo verbal y por lo tanto la formación de oraciones. Sabéis que en las oraciones la clave es encontrar un verbo, porque es la presencia del verbo lo que nos hace diferenciar un enunciado oracional o un enunciado no oracional. Aquí tenéis un ejemplo. Tengo hambre, tiene un verbo que es el verbo tener, es un enunciado oracional. Suelo resbaladizo, sustantivo y adjetivo, no tiene verbo, por lo tanto es un enunciado no oracional. En las oraciones podemos encontrarnos oraciones con sujeto y predicado u oraciones solo con predicado. ¿Por qué? Porque lo importante, como hemos dicho, es el verbo, es decir, la presencia de un grupo verbal. Si existe la presencia de un grupo verbal, tenemos entonces la presencia de una función, que es su predicado. Podemos encontrarnos con que el sujeto no aparece escrito en la oración, se llamaba sujeto elíptico o sujeto omitido, ¿recordáis? Bueno, pues eso es la diferencia, porque en este caso lo que siempre tiene que aparecer escrito en la oración es el grupo verbal. Ese grupo verbal a su vez va acompañado de muchos complementos. Unos pueden aparecer antepuestos y otros pueden aparecer pospuestos, ¿vale? Delante o detrás del verbo. Y además pueden aparecer consecutivos. Imaginaros, yo puedo decir, no compramos un jersey nuevo en el centro comercial. Puedo unir uno detrás de otro, ¿vale? Porque los grupos verbales aceptan numerosos complementos. Complementos que cada uno es de un tipo. Lo que sucede es que en este curso no nos vamos a centrar todavía para explicar cada uno de estos complementos, aunque seguramente que algunos nombres os suenan. Complemento circunstancial, complemento de régimen, complemento directo, complemento indirecto. Son todos esos complementos que estudiaréis posteriormente, pero que ahora lo único que nos tenemos que centrar es localizar un complemento del verbo, lo situamos y lo marcamos como complementos, ¿vale? Sin especificar el tipo, y vemos que nos aportan información del verbo. Lo compramos, este lo se referirá pues al jersey nuevo, por ejemplo, ¿no? Que va sustituyendo, lo va, bueno, pues todos estos nos están aportando información. Siempre compramos para ti. Cualquier combinación de estas son posibles. Aquí hemos escogido una posible combinación. Tú y yo siempre compramos en el centro comercial. ¿Cómo hacemos un análisis ahora ya de una oración? Oración simple, porque recordéis también que en este curso solamente nos vamos a centrar en oraciones compuestas por un solo verbo, es decir, oraciones simples. Las oraciones compuestas o oraciones complejas llevan más de un verbo y las dedicaremos en sesiones posteriores en cursos superiores. Ahora todas van a ser oraciones simples. Esta oración simple localizamos su sujeto, localizamos su predicado y una vez que los separamos, si os fijáis, aquí ya están separados, nunca más se vuelven a juntar en la oración. Ya se analizan por separado. Primero analizamos el sustantivo, el grupo nominal que es el sujeto. Siempre está formado por sustantivos o pronombres. Recordéis que esto ya lo vimos en la sesión del grupo nominal. Bueno, pues lo analizamos. En este caso tenemos dos núcleos, por lo tanto, sujeto múltiple con dos núcleos, ¿vale? Unidos por un nexo, son pronombres personales que ya conocemos, esto no tiene ninguna complejidad. Nos vamos a analizar el grupo verbal. En este caso es el predicado. El predicado sí tiene una serie de complementos, como hemos visto antes, pero lo primero es localizar el verbo. Tenemos por aquí el verbo, a su misma altura ponemos un complemento, ponemos otro complemento. ¿Tipos de complemento? Pues aquí un grupo adverbial o un adverbio formado por una sola palabra, como veis, y aquí un grupo preposicional. Los análisis de este adverbio y de este grupo preposicional ya sabemos hacerlo porque lo hemos visto en las sesiones anteriores. Aquí desglosamos el preposicional, el enlace término, y luego desglosas este grupo nominal en cada una de sus partes, como hemos explicado, ¿vale? Si os fijáis, y hay que estar muy atentos, ¿vale? En este caso, los verbos, ¿vale? Y el tipo de verbo nos va a condicionar el tipo de predicado. Esto que tenemos aquí es una información que tenemos que aprender hoy, tenemos que repasar y la añadiremos a cualquier análisis de oraciones a partir de este momento. Si el verbo es predicativo, su predicado es predicado verbal. Si el verbo es copulativo, su predicado es predicado nominal. ¿Cómo era esto? Muy sencillo, ¿vale? Verbo copulativo, predicado nominal. Verbo predicativo, predicado verbal. Aquí tenéis la unión claramente. ¿Cuáles son los copulativos, también llamados atributivos? Ser, estar o parecer, estos tres. El resto de verbos de todo nuestro diccionario, cualquier verbo que no sea ser, estar o parecer,
Entonces son verbos predicativos y su predicado es un predicado verbal, ¿vale? Vamos a analizar un ejemplo de cada uno de ellos. Por ejemplo, es muy importante que nos demos cuenta, ¿vale? Predicado nominal tenemos este ejemplo, predicado verbal tenemos este ejemplo. La clave es el verbo, la clave es el verbo. Tenemos aquí verbo parecer, predicado nominal, verbo conocer, predicado verbal. Los jubilados parecen descontentos con su pensión. Los empresarios conocen la nueva normativa de impuestos. Fijaos, lo importante de estos dos tipos de predicados es que el verbo concuerda en número, y solo hablo del número del verbo, el plural o el singular, en el caso del nominal, con toda la oración. Concuerda con el sujeto, determinante, sustantivo, ¿vale? Y concuerda con el predicado con uno de sus complementos que se llama atributo. Y en el caso del predicado verbal, el verbo concuerda solo con el sujeto, ¿veis? No hay flecha hacia el predicado. Esto es una diferencia fundamental porque nos va a ayudar a diferenciar y a encontrar el sujeto y el predicado de una forma muy sencilla, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo. En el predicado verbal, si yo digo que concuerda el número del verbo con el sujeto, tengo que encontrar cuál sería el sujeto si yo modifico el número. Esto lo podéis hacer mentalmente. Si aquí está en singular, voy a imaginarme esta frase en plural. Quiere un granizado de limón aquella clienta. Si yo me la imagino en plural, sería quieren un granizado de limón. Anda, para que concuerde y tenga sentido la oración, me obliga a cambiar obligatoriamente el número de esta parte de la oración, es decir, de aquellas clientas. ¿Esto qué significa? Pues claramente que cuando analicemos esta oración, quiere un granizado de limón aquella clienta, acabamos de encontrar el sujeto, aquella clienta, que es lo que concuerda en número con el verbo, es el sujeto. Hacemos el análisis completo. Oración simple, grupo verbal, predicado verbal, grupo nominal, sujeto. Analizas el sujeto en sus dos partes, analizas el predicado, localizando el núcleo, verbo predicativo, ya hay que ponerlo, recordáis, y vemos cómo tiene un complemento. Es un grupo nominal, determinante sustantivo, que tiene un grupo preposicional. Dividimos el preposicional en enlace término y encontramos aquí su sustantivo. ¿Veis que es muy fácil? Tenemos que ir paso a paso, ¿vale? Pero la clave para hacerlo bien, lo primero es separar sujeto y predicado. Recuerdo, para separar bien el sujeto y predicado en el grupo verbal, en un predicado verbal, tenemos que ver que concuerde en número con el verbo. Nos vamos al predicado nominal. Este truquito no nos sirve de la misma manera. ¿Por qué? Porque en el caso del predicado nominal tenemos que darnos cuenta que el verbo, ¿vale? Nos une lo que viene precedido del verbo y lo que viene pospuesto. Es decir, nos une el sujeto y nos une el predicado. En este caso, toda la oración tiene que concordar, ¿vale? Por lo tanto, el sujeto, lo más fácil para localizarlo en grupos atributivos, en predicados nominales, es que está antepuesto al verbo y lo que está pospuesto al verbo es el predicado. Vamos a analizarlo. Oración simple, sujeto la nueva oficina, predicado es un lugar acogedor. En este caso, predicado nominal. Vamos a analizar el grupo nominal, que es el sujeto, y desglosamos determinante, sustantivo y adjetivo yacente. ¿Lo veis, verdad? Desglosamos ahora el grupo verbal, que es un predicado nominal. Su núcleo, verbo copulativo, hay que ponerlo, y tiene un complemento, que es un grupo nominal. Este grupo nominal le llamamos atributo. ¿Por qué? Porque concuerda en número también con el sujeto. La nueva oficina es un lugar acogedor, todo va en singular. Si yo pusiese la oración en plural, las nuevas oficinas son, me cambiaría también el núcleo, el número del verbo, unos lugares acogedores. También me cambia, si veis, el número del predicado. Por lo tanto, como el atributo tiene que concordar en número con el verbo y con el sujeto, lo ponemos aquí. Este es un tipo de complemento que solo aparece en las de predicado nominal. Lo desglosamos y lo tenemos listo. ¿Lo veis? Muy facilito. Ahora nos toca a nosotros, ¿vale? En casita, atreveos a analizar oraciones completas.
La torre del reloj está agrietada en el muro. En esta época del año aparecen los primeros atunes de la almadraba. Nunca acertaron en su decisión los padres de Jimena. Queríamos una excursión divertida por la montaña y el sorteo de la Champions es muy intrigante. A ver qué tal os sale, mucha suerte y recuerda, envíalo a tu profesor del modo habitual en cuanto termines. Saludos.